miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, 6 días y medio para hacer eso. Adicional, que son los ejercicios del taller que ustedes ya hicieron, porque siempre se les ha dicho, hagan los ejercicios del taller, que ya hicieron para su estudio, ¿vale? Entonces, así que, ¿alguna pregunta al respecto? Sí, profe. Sí, profe. A ver, señores. Profe, entonces, ¿son 3 tareas para este lunes o solamente una? 3 tareas para este lunes. Sí, cada tarea es de un taller. Entonces, como les digo, es largo, es bastante largo. Sí es largo, pero pues ustedes hicieron ya los ejercicios para estudiar, ¿vale? Porque pues siempre se les ha dicho, todo va a ser basado en los talleres. Entonces, háganlo, vayan haciendo los talleres. Entonces, sí. Son 3 tareas, cada tarea pues está basada en uno de los talleres, en cada taller. ¿Listo? Profe, yo te quería preguntar sobre los porcentajes. Entonces vamos a tener 3 tareas y 2 parciales. ¿Cada cosa valdría un 20% o cómo es la Correcto. cosa? Sí, ajá. Sí, señora. O sea que las 3 tareas de este lunes valen el 60, ¿sí, profe? Es correcto. Ok. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Profe, es que hay compañeros que están intentando entrar a la clase, pero que no les permite. Miren Hay un que, compañero que me está diciendo que dice que tienen que aceptarlo, que tú tienes que aceptarlo o algo así. pero si está entrando con otro, usted tiene que entrar con el UNAL, pero no me ha llegado ninguna notificación. Sí, eso llega a las notificaciones, pero no me ha llegado ninguna notificación. Entonces ya le digo a él. Tiene que entrar es con el UNAL, con eso entra de una. Está entrando Listo, con otro profe. correo. Esa es la razón. Yo le comunico. Okay. Gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? Pero ya de otro tema, profe. Señor. Pues le quería preguntar por Mateo que cómo le había ido. Bueno, gracias. Bueno, ya nos salieron todas las pruebas, salieron ambas negativas, la de Mateo y la mía. Bueno, ahí rápidamente lo que pasó fue que la señora que me ayudó acá en la casa, ella estuvo por allá paseando en la costa donde la familia de ella, porque ella es costeña, y llegó de Semana Santa y trajo un virus de gripa, pero terrible, estaba ese virus de gripa como que terrible. Y a Mateo sí le dio fiebre, a mí no me dio fiebre. A ella, a la señora que me ayudó tampoco le dio fiebre. Solamente fue cosas de moco y estornudos, dolor de cuerpo a ella, a mí no, a mí solamente estornudos y moco. Y a Mateo sí le dio fiebre, entonces pues ahí sí ya nos preocupamos obviamente. Ella se hizo la prueba inicialmente, fue negativo, pero pues ya pues sí me dio a mí y a Mateo, entonces fuimos nosotros también a la EPS, a Unisalud, a que nos hicieran las pruebas y ya salió negativo, gracias a Dios. Y ya Mateo y yo estamos bien. Menos mal Mateo solo tuvo fiebre lo que fue miércoles y jueves. Y pues ese jueves se llenó todo el papeleo porque la doctora me estaba llamando cada rato porque toca llenar un poco de papeleos por lo que es chiquitín. Entonces de lo de mi salud y esas cosas. Pero gracias a Dios todo bien. Gracias por preguntar. Ahí estoy de matemáticas básicas. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Profe, sí, es que unos compañeros te estaban escribiendo que parece que una propiedad quedó mal. Ay, cierto. La de, Sí, cierto. Sí. Listo, ya voy. ¿Y qué otra pregunta? Sí. Esa sí. Cierto que sí. Profe, no, que intenta con el correo de Lunal, pero que no puede ingresar. Pero sabes que a mí no me sale nada. Mira, ahí estoy mostrándoles mi pantalla, a mí no me muestra nada. Dime cuál es, dice agregar a alguien. ¿Cuál será el correo de la Él es Brian Steve Cantor. Es Candom Cantor. Es Brian Steve. Es Candom, creo que es. A ver, acá no, acá no dice sobre esta llamada, donde yo le voy a agregar personas. Agregar a alguien. No, acá están los que están conectados. No sé en dónde. Mira, no sé, la verdad ni idea. Sería que cierre completamente que entre en el celular, si está entrando en el computador, intenta entrar en el celular,
A ver, y que cierre completamente el Meet y lo vuelva a abrir, no sé. Mira, profe, acá agregar a alguien. Primera Pues opción. sí, por eso fue lo que acabé. Ah, esa fue la que diste ahorita. Vale, déjame, Y te ya hablo con, ya le comunico a mi agregar amiga. personas y sale las que están conectadas, mira. No sé en dónde dice agregar personas, porque ahí dice sí, efectivamente agregar personas, pero acá es como enviarle el link. Sí, dice, profe. No, déjame ya le comunico a él y ya miro más. Ok. Gracias, profe. Y, ok. Tu, 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 tu. Listo. Bien. Entonces, antes de continuar, yo tengo un error. Yo escribí un error en las cosas que hicimos la clase cuando hablamos de normas, ¿vale? Cuando hablamos de las normas. Entonces, el error es la siguiente. Entonces, voy a borrar aquí lo que teníamos. Bueno, rápidamente un resumen para poder borrar esto. La clase pasada lo que hicimos fue espacios vectoriales y hicimos las propiedades, hicimos ejemplos de propiedades de espacios vectoriales. Entonces, si un conjunto con una operación que es interna, que es la suma, y con una operación externa, que es el producto por escalar, satisfacen las 5 propiedades que tenemos acá, entonces decimos que es un espacio vectorial. Hicimos ejemplos y algunos resultados adicionales de espacios vectoriales. Vale. Seleccionar todo y papelera. Ok, cerrar. Ok, limpiar. Bien. Entonces el error que esto es para el tema de que estábamos de rectas y planos. ¿Y el tema anterior cuál era? Un momentito. Esto es... sí, rectas y planos. Nota, tema, rectas y planos. Error. Hay un error en lo escrito en clase. Entonces, el error es la siguiente. Yo dije que si dos vectores son ortogonales, entonces tenemos que U y V ortogonales. Entonces, la norma de U más V es igual a la norma de U más la norma de V. Eso está el error. Lo correcto es lo siguiente. Es que si U y V son ortogonales, entonces las normas pero al cuadrado, ¿vale? Son ortogonales. Al cuadrado son ortogonales. Y esto se le llama, es el teorema de Pitágoras. Profe, digamos, el error que apareció ahí, o sea, no es con ortogonales, sino serían con las paralelas, ¿no? Si U y V son paralelas, entonces la suma de las normas es igual a la norma por cada una No, más, ¿no? ortogonales. Si son paralelas, ¿no se cumple? No, si son paralelos los dos vectores, no. La idea es que ortogonales es precisamente Pitágoras. Tiene los dos vectores ortogonales y pues tienes Pitágoras. La suma es la hipotenusa y cada uno de los vectores son los catetos. Sí, no, pero hablo cuando no están al cuadrado. Cuando no están al cuadrado, son paralelos. No sé, eso sí no sé. Si U y V son paralelos, significa que el ángulo entre los dos es 180 grados. Entonces tenemos que U por V, a ver qué pasa con... No, pues toca verificarlo, la verdad. Pero yo creería que no. Yo creería que eso no es cierto, lo que tú me estás diciendo. Pero, profe, si lo pensamos gráficamente y tenemos dos vectores paralelos y después ponemos cola con... Bueno, pero si son Sí, punta paralelos... con cola, sí.
no, sí, claro, tienes razón. Sí. Si tenemos un vector y el otro es paralelo es porque es el mismo, y luego ponemos cola con cola. ¿La suma es cola con cola? Es que yo ni me acuerdo. La suma es cola con cola, ¿no? Sí, profesor, sí. Sí, sumas cola con cola, por eso. Entonces sí, es cierto lo que estamos diciendo, sí es cierto. Y la manera de demostrarlo, es cierto, pero tocaría demostrarlo, y la manera de demostrarlo es la siguiente, pues toca ver que, toca hacerlo, sería U más V, producto punto U más V, hacer este producto, producto punto, teniendo en cuenta que los productos puntos de U con V, producto punto con V, es igual al producto de las normas por el coseno del ángulo entre los dos, que es 180 grados, y el coseno del ángulo entre los dos es 180 grados, esto entonces nos daría menos 1 o 1, ¿vale? Entonces esto sería, ya sería mirar el producto punto entre ellos dos, bueno, por el coseno del ángulo entre los dos, pero si θ es igual a 180 grados o 0 grados, entonces nos da que el coseno de θ sería igual a más o menos 1. Y por lo tanto sería U producto punto V es igual a más o menos el producto de sus normas. Y pues así se demostraría, así tocaría demostrarlo, ¿vale? Usando esta expresión y empezar a distribuir este con este con este, las propiedades del producto punto, ¿vale? Es la manera de demostrarlo. Pero entonces, sí es cierto, tienen toda la razón. Entonces, podemos escribirlo. Correcto. Entonces tenemos que si U y V son paralelos, entonces la norma de U más la norma de V es igual a la norma de U a la norma de V. ¿Vale? Listo. ¿Alguna otra cosa, chicos? ¿Sí? Profe, pero digamos, si ahí ambos tuvieran, digamos, direcciones contrarias, ahí se anularían y ahí no se cumpliría, ¿no? Si tienen direcciones contrarias, a ver. Pues no importaría, ¿no, profe? Porque igual son las normas. Bueno, Las normas no tienen dirección ni nada. Bueno, entonces una manera rápida de hacerlo también es la siguiente. U es igual a, o mejor, si son paralelos significa que V es igual a alfa U. Alfa U. Por lo tanto nos queda que la norma de U más alfa U es igual a la norma de alfa más 1 por producto punto U. Así, ¿verdad? Que esto sería igual a valor absoluto de alfa más 1 por la norma de U. ¿Ok? Bueno, pues acá esto sí tocaría dejarlo así porque pues el alfa podría ser positivo o negativo. ¿Ok? Pero entonces no es cierto, si es, no es cierto. La norma de alfa más la norma de alfa U, ¿qué sería? Esto sería igual a la norma de U más valor absoluto de alfa por la norma de U. Y por lo tanto esto sería igual a valor absoluto de alfa más 1 por la norma de U. Entonces, comparando estas dos cosas por aparte, esto solamente es cierto. Entonces, estas dos cosas son ciertas si se tiene que esta expresión es igual a esta, ¿vale? Y eso es cierto cuando alfa es positivo solamente, efectivamente. Cuando alfa es negativo, eso no es cierto. Entonces, si alfa es positivo, se tiene que efectivamente alfa más 1 es igual a valor absoluto de alfa más 1. Pero, si es negativo, por ejemplo, si alfa es igual a menos 2, entonces, ¿qué pasa? Menos 2 más 1, esto es igual a
menos valor absoluto de menos 1, que esto es 1, y por el otro lado, valor absoluto de menos 2 más 1 es igual a 2 más 1, que es 3, ¿vale? Lo cual es cierto, eso solamente es cierto si tienen el mismo sentido, ¿vale? Son paralelos, pero tienen el mismo sentido, no pueden tener distinto sentido. Luego esta afirmación es falsa, solamente es cierta cuando van en el mismo sentido, ¿vale? Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Sí quedó claro qué fue lo que hice? Sí, profe, otro argumento sería decir que pues se cumplen, como son las normas, se cumplen en el caso en que tienen el mismo sentido porque o sea, al tener sentido diferente y signos diferentes, pues la igualdad no se cumpliría, sino sería la desigualdad triangular. Sí, exactamente. Es que lo que pasa es que se tienen en los números que A más B es menor o igual a la desigualdad triangular. Esta desigualdad, todo es gracias a esta desigualdad que es la triangular. Esta desigualdad se tiene la igualdad cuando los dos números tienen el mismo signo. Si los dos números tienen el mismo signo, se tiene la igualdad. Si tienen signos opuestos, se tiene la desigualdad estricta. Y por eso, pues, de ahí es que sale. ¿Vale? Bien. ¿Listo? ¿Alguna otra cosa, chicos? Ok. Bueno. Listo. Vamos a continuar entonces con lo que estábamos. Bien. Tenemos pues lo siguiente. Bueno, estábamos hablando de espacios vectoriales. Y al hablar de espacios vectoriales, un momentito. Bueno, tenemos un conjunto grande. La idea es que tenemos un conjunto grande dotado con una operación interna, que es la suma, y una operación externa, que es el producto por escalar. Si satisface ciertas propiedades, como asociatividad, conmutatividad, el producto por escalar satisface por algunas propiedades, entonces diríamos que es un espacio vectorial, ¿vale? Entonces ahora la idea es pensar, bueno, pensemos en un conjunto más pequeño. Entonces tenemos el espacio vectorial grande, por ejemplo, el espacio vectorial de las matrices, y quiero quedarme con un conjunto más pequeño. Por ejemplo, pensar, las matrices simétricas forman ellas solitas, solo las matrices simétricas forman un espacio vectorial. Entonces, esa ahora es la pregunta. De un espacio vectorial grande, ¿cuáles subconjuntos de ese espacio vectorial grande siguen siendo espacios vectoriales? Entonces, ahí cuando ya son subconjuntos de un espacio vectorial grande, no los llamamos espacios vectoriales, sino hablamos de subespacios vectoriales. Entonces, subespacios vectoriales son subconjuntos de espacios vectoriales que siguen siendo espacios vectoriales, ¿vale? Entonces, hablamos de subespacios vectoriales. Entonces, consideremos pues lo siguiente. Sean V un espacio vectorial y W un subconjunto de V. Y W un subconjunto de V. ¿De acuerdo? Entonces diremos que W se llama su espacio vectorial de V si W es un espacio vectorial bajo la suma y el producto por escalar definidos en V. La idea es que si hablamos de subespacios vectoriales, hereda pues la suma y ese producto por escalar. Sigue usando la misma suma y producto por escalar. Entonces estos son subconjuntos. Entonces W se llama subespacio vectorial de V si W es un espacio vectorial bajo la suma y el producto por escalar.
Entonces, bajo la suma y el producto por escalar definidos en V, es decir, los hereda. No es que estemos creando una nueva operación, dándole una nueva operación de suma o producto, no. Sigue teniendo la operación, la misma operación con la que tenía la que tiene el conjunto grande, ¿vale? Tenemos un primer teorema que dice lo siguiente. Si V es un espacio vectorial y W un subconjunto de V, entonces, ¿cómo podemos decir cuando W va a ser un subespacio vectorial? Entonces, W va a ser un subespacio vectorial cuando es cerrado para la suma y cerrado para el producto por escalar. Es decir, al tomar dos elementos de W y al sumarlos y sigue estando en W, la suma, entonces, esa es una primera propiedad. Y si al tomar un elemento de W, al multiplicarlo por un escalar y sigue estando en W, esa operación, entonces efectivamente es un subespacio vectorial. Vamos a escribir. Sea V un espacio vectorial y W un subconjunto de V, ¿vale? Entonces la idea es que tenemos W contenido en V, ¿listo? Entonces, si W satisface las propiedades, las siguientes dos propiedades. Si W satisface las propiedades para todo U y V en W, U, V en W, se tiene que la suma U más V sigue estando en W, ¿vale? Y para todo alfa real U que pertenece a W, se tiene que el producto por escalar sigue estando también en W, ¿vale? Si se sigue teniendo que el producto por escalar está en W, ¿vale? Si se satisfacen esas dos propiedades, que es cerrado para la suma y cerrado para el producto por escalar, entonces W es un subespacio vectorial. Entonces, W es un subespacio vectorial de V, ¿vale? Bueno, tenemos pues una primera observación también. Entonces, una manera, si a uno ya le dicen, bueno, verifique si este conjunto es un subespacio vectorial, no tenemos que verificar todas las 10 propiedades de espacios vectoriales. Basta con verificar que es cerrado para la suma y cerrado para el producto por escalar. Cerrado para suma y cerrado para el producto por escalar significa solamente que hacer la suma de U más V, dos elementos en W sigue estando en W, y hacer el producto por escalar de un escalar con un elemento de W, ese producto por escalar sigue estando en W, ¿vale? Estas dos operaciones las puedo hacer de manera separada o también las puedo hacer de manera compacta en una sola operación, de la siguiente manera. Los subespacios, el W es subespacio vectorial de V si se satisface lo siguiente. W es un subespacio vectorial de V si se satisface lo siguiente. Entonces, si se satisface de manera compacta 1 y 2, que dados para todo alfa, beta real, U, V en W, se tiene que alfa U más beta V
pertenece a W. Alfa U más beta V pertenece a W, ¿vale? Entonces, esto es escribir de manera compacta estas dos propiedades, ¿vale? Entonces, esta propiedad uno suele llamarla cerrado para la suma. W es, y esto decimos que W es cerrado para el producto por escalar. Solemos decir así, ¿vale? Bueno, vamos a ver ejemplos. Entonces, un primer ejemplo es el siguiente. Consideremos el espacio vectorial R3 del espacio vectorial del espacio en el que nos movemos nosotros, R3. Y W, consideremos a W el subconjunto de triplas X, Y, Z que pertenecen a R3, tales que se tiene que Y es igual a X más Z. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tengo que verificar? Que efectivamente ese W es cerrado para la suma, cerrado para el producto por escalar, ¿vale? ¿Cómo sería un elemento en R3? ¿Cómo es un elemento en R3? Entonces, así, un elemento, perdón, en W. En W, así un elemento en W, ¿qué forma tiene? Tiene la forma. La primera entrada sigue siendo ella. La segunda entrada se puede reemplazar como X más Z. Y la tercera entrada sigue siendo pues ella misma. Entonces, cualquier vector en W tiene esa forma. Verifiquemos las propiedades, verifiquemos si es cerrado para la suma o no es cerrado para la suma. Entonces, lo primero que tengo que verificar es W cerrado para la suma. Entonces, vamos a verificarlo. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, hay dos pues, maneras de hacerlo. Una manera de hacerlo directamente es trabajando por aparte la propiedad o directamente en cada elemento, ¿vale? Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a considerar dos elementos en W, ¿de acuerdo? Entonces, sean X1, Y1, Z1, que pertenecen a W, dos elementos. X2, Y2, Z2, que pertenecen a W, ¿vale? Entonces, me pregunto si la suma de esos dos elementos, X1, Y1, Z1, más X2, Y2, Z2, pertenece a W. Entonces, esa es la pregunta. Entonces, dados dos elementos cualesquiera en W, nos preguntamos si la suma sigue estando en W, ¿vale? Eso es lo que queremos verificar, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos pues para verificarlo? Pues verifiquemos si se satisface la propiedad de definición del conjunto. Se satisface la propiedad de la definición del conjunto. Bueno, entonces, ¿cómo sería? Entonces tenemos como X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2 pertenecen a W. Entonces, se tiene que Y1, ¿qué forma tiene? Y1 tiene la forma X1 más Z1 y Y2 tiene la forma X2 más Z2. ¿Por qué? Porque esa es la definición del conjunto, ¿vale? Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría la suma. Entonces, luego, quiero hacer la suma. La suma sería X1, Y1, Z1 más X2, Y2, Z2, ¿a qué es igual? Sabemos que es igual a X1 más X2
Y1 más Y2, Z1 más Z2, ¿vale? Pero, ¿quiénes son Y1 y Y2? Y1 y Y2, ¿qué forma tienen? Son la forma X1 más X2. Y1 es X1 más Z1 más Y2, ¿quién es? X2 más Z2. Z2, Z1 más Z2. ¿Qué hice acá? Lo que hicimos acá fue usar que Y1 más Y2, Y1 y Y2 se pueden, al ser elementos, esos son elementos del espacio W, tienen esta forma. Entonces simplemente las estoy reemplazando acá. ¿De acuerdo? Por lo tanto, reordenando cómo nos queda esto nos quedaría X1 más X2, coma, voy a reordenar esos paréntesis quedando X1 más X2 más Z1 más Z2. ¿De acuerdo? Z1 más Z2. Vale. Notemos que se tiene acá, que efectivamente la segunda componente es la suma de la primera y la tercera. Es decir, sí tiene la forma de los elementos de acá. ¿Vale? ¿Cómo? Notemos que, bueno, ¿cómo puedo escribir esto? ¿Cómo es que lo escribo? A ver. Ok, entonces nos quedaría así. X1, Y1, Z1 más X2, Y2, Z2 pertenece a W ya porque se satisface, bueno, o mejor escribamos para ver que se satisface la propiedad. Así que, haciendo a X3 igual a X1 más X2, Z3, lo puedo llamar como Z1 más Z2, se tiene que X1, Y1, Z1 más X2, Y2, Z2 es igual a ¿quién? Es igual a un X3, X3 más Z3 y Z3. Y así, lo cual nos muestra significa que X1, Y1, Z1 más X2, Y2, Z2 pertenece a W porque satisface la propiedad. ¿Vale? Bien, ¿alguna pregunta al respecto? Bueno. Ok, ahora verifiquemos la segunda propiedad. La otra propiedad es que W es cerrado para el producto por escalar. Para producto por escalar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos? Consideremos dos elementos, sean, ¿qué queremos verificar? Queremos verificar que dado alfa, un número real, y un elemento en W, X, Y, Z, que pertenece a W, queremos verificar si efectivamente se satisface que alfa, X, Y, Z
pertenece a W. ¿Vale? Bien. Pero como X, Y, Z pertenece a W, entonces se tiene que Y debe ser igual a X más Z por la propiedad, por la definición de W. ¿Vale? Así que tenemos que alfa X, Y, Z es igual, sabemos que esto es igual a alfa X, alfa Y, alfa Z, ¿de acuerdo? Pero Y, ¿quién es? Y es alfa por X más Z. Alfa Z. Entonces, ¿qué acabé de hacer? Usar la propiedad, esta propiedad, la acabé de usar en esta expresión. ¿Ok? Pero entonces esto es igual a alfa X más alfa Z, alfa Z. Entonces haciendo, nuevamente, por ejemplo, bueno, se tiene directamente, o bueno, sí, haciendo a alfa A igual a alfa X. Bueno, A igual a alfa X y C igual a alfa Z, tenemos que alfa X, Y, Z es igual a ¿quién? A más C, ¿de acuerdo? Lo cual significa que alfa X, Y, Z pertenece a W. ¿Por qué razón? Porque la segunda componente de la suma de los extremos. ¿Vale? Bien. Por lo tanto, así, o por lo tanto, de 1 y 2 tenemos que W es espacio vectorial. ¿Vale? Perdona, subespacio vectorial. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Vale. Entonces, con esto pues tenemos que es un subespacio. ¿Están ahí, chicos? Que pronto no hay preguntas, pero se me fueron. Sí, profe. Ok. Sí. Okay. Sí, profe. Gracias. Tenemos la siguiente observación. La idea es que cuando como W al ser un subespacio vectorial, pues significa que es en sí un espacio vectorial. Al ser un espacio vectorial, tiene que tener el módulo de la suma, ¿vale? Entonces, siempre cualquier subespacio vectorial tiene el módulo de la suma. Uno de sus elementos es el módulo de la suma. Y en ocasiones, esa es la propiedad que se daña en los conjuntos para decir que no es un subespacio vectorial. Entonces, aunque no podemos siempre como verificar eso, siempre verificar que el 0 pertenece a ese subespacio vectorial, ¿ok? O sea, además de verificar esas dos propiedades, la propiedad que es cerrada para la suma, la propiedad que es cerrada para el producto por escalar, se sugiere también siempre verificar que el 0 está ahí, aunque el hecho de satisfacer que es cerrado para la suma, satisfacer que es cerrado para el producto por escalado, automáticamente que es cerrado para la suma, el producto por escalar, automáticamente esas dos propiedades hacen que el 0 esté adentro, ¿ok? Entonces, verificar que el 0 está adentro es algo adicional. ¿Por qué? Porque es que a veces esa es la propiedad que se daña cuando tengo un subconjunto y digo, ese no es un subespacio vectorial, ¿ok?
Entonces, escribamos eso. Sea V un espacio vectorial y W un subconjunto de V. Entonces, sea V un espacio vectorial y W un subconjunto de V, ¿vale? Entonces W está contenido en V, un subconjunto cualquiera. Entonces, si 0 es el módulo de la suma, se tiene que se debe tener que pertenece al espacio, al subespacio vectorial. Entonces, ¿eso cómo lo usamos? Sea 0, que pertenece a V, el módulo de la suma. Entonces, se tiene lo siguiente. Si el 0 no pertenece a W, automáticamente podemos concluir que W no es un subespacio vectorial. Si 0 no pertenece a W, entonces podemos concluir que W no es un subespacio vectorial. ¿De acuerdo? Entonces, desde ahora, es bueno que siempre verifiquen las tres propiedades. Es decir, además de que verificar que es cerrado para el suma, verificar que es cerrado para el producto por escalar, siempre verificar que el 0 está allí, ¿vale? Aunque pues, como les digo, el hecho de que sea cerrado para el suma, cerrado por el producto por escalar, si se satisfacen esas dos propiedades, automáticamente el 0 pertenece a W. Entonces, el hecho de que no pertenezca me garantiza que no es un subespacio vectorial, que no es un espacio vectorial y no es un subespacio vectorial, ¿vale? Entonces, voy a dejar esa aclaración y esta otra. Si W es subespacio vectorial, pues sabemos que si es un subespacio vectorial, entonces el 0, el módulo de la suma, pertenece a W. ¿Vale? En otras palabras, lo que yo estoy diciendo es que si W es cerrado para la suma y el producto por escalar, entonces el 0 pertenece a W. Pero si el 0 no pertenece a W, entonces automáticamente no es subespacio vectorial. ¿Vale? Entonces, lo que les estoy diciendo es, sugerencia, no es obligatorio hacerlo, pero es una sugerencia. Para verificar si un subconjunto W es un subespacio vectorial, probar las tres cosas. Entonces, la primera cosa sería que el 0, el módulo de la suma, pertenece a W. La segunda, que es cerrado para la suma. Y la tercera, W es cerrado para la suma. Y que W es cerrado para el producto por escala. Como les digo, esto es más porque en ocasiones se daña, ¿de acuerdo? Módulo de la suma está en W, ¿vale? Bien. Es un elemento de W. Bien, entonces vamos a hacer otro ejemplo. Dice, consideremos las matrices de tamaño 2 por 2, el espacio vectorial V de las matrices de tamaño 2 por 2, ¿vale? Y el espacio, estas son las matrices de tamaño 2 por 2, ¿vale? Y consideremos W
su conjunto DV de las matrices no singulares. El conjunto de las matrices EA, que pertenecen a las matrices 2×2, tales que A sí es no singular. Profe, qué pena una pregunta antes de que sigas. Ajá. Profe, o sea, el módulo de la suma debe ser un elemento como de W, ¿sí? Pero Siempre. ¿es necesario que el módulo de la suma sea igual al módulo del subespacio? Sí, sí. La idea es que como heredas la suma y el producto por escalar, se hereda todo del conjunto grande, es exactamente el mismo. Ah, listo, profe, gracias. Ajá. Listo. ¿Qué significa que A sea invertible? Que sea no singular. Recordemos que A es no singular, significa que es invertible, significa que el determinante es distinto de 0. Entonces, A no singular significa que A es invertible. Y que sea invertible significa que A tiene determinante distinto de 0, ¿vale? Cuando a uno no le dicen cuáles son las operaciones en ese espacio vectorial, por ejemplo en este y en el anterior, en el ejemplo que hicimos con R3, si a uno no le dicen qué operación está en ese espacio vectorial, se asume las operaciones usuales, la suma usual y el producto por escalar usual, la de siempre. Si a mí no me dicen, coja esta suma, coja este producto por escalar, si no dicen cuál es suma y cuál producto por escalar, es porque el conjunto tiene la suma y el producto por escalar usuales, la de siempre, no hay cambios, ¿vale? Entonces, pues acá me están diciendo que el espacio vectorial V, las matrices 2×2, como no me dan una suma, un producto por escalar, lo estoy asumiendo que son, se asume que son ese espacio vectorial V con la suma y el producto por escalar usual, ¿vale? Entonces, las matrices 2×2 con la suma y producto por escalar usuales, ¿vale? Entonces, la razón es porque no me están diciendo nada, entonces pues yo asumo eso. Se asume, siempre se asume eso. Bien, si tenemos la suma y el producto por escalar usuales, ¿cuál es el módulo de la suma? Entonces, teniendo eso, entonces el módulo de la suma en las matrices 2×2 es la matriz de ceros, 2×2. Ya lo sabemos, ¿no? Esta es la módulo de suma, módulo de suma de matrices 2×2, que es este elemento. Y el determinante de la matriz de ceros, 2×2, es igual a 0. Es decir, se tiene que las matrices 2×2, de ceros 2×2, no es singular. Y así se tiene que la matriz de tamaño de ceros, la matriz nula, de todas las entradas ceros, la matriz nula, no pertenece a el espacio que me están dando. Profe, Ajá. sería singular, ¿no? La pregunta No es, no sería ay, sí, sí. No es no singular. Gracias, gracias. No es invertible. Sí, señora. No es no singular, no es invertible. Y así. Por lo tanto, sí, pregunta, ¿era lo mismo? No es un subespacio vectorial. Bien, ¿alguna pregunta? Vale, ¿listo? Entonces, como les digo, esta es una propiedad que a veces suele dañarse, por eso pues se suele sugerir siempre, además de verificar las dos propiedades de definición de subespacio vectorial, también es bueno verificar la del cero, ¿vale? Porque a veces es la que se daña. En este caso, si no hubiésemos verificado la del cero, pues tendría, seguramente pues se les va a dañar alguna de las dos propiedades. La verdad se les va a dañar el hecho, por ejemplo, de la suma, ¿no? Porque tomando dos matrices invertibles, supongamos que A es invertible.
Entonces, al ser invertible, entonces tengo que menos A es invertible. Entonces, la suma A más menos A es la matriz de ceros, que no es invertible. Y así entonces estamos diciendo que A más menos A no pertenece a W. Tomamos dos elementos, A menos A, que bueno, podemos escribir ese camino pues para que... Entonces otra manera de hacerlo, pongamos acá, opción 2. Otra forma de verificar que W no es su espacio vectorial es la siguiente. Entonces, sea A que pertenece a W. ¿Qué significa eso? Entonces, A es invertible. Como A es invertible, entonces existe su inversa, ¿vale? Además, menos A es invertible. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es la inversa de menos A? La inversa de menos A sería por propiedades menos 1 a la menos 1 por la inversa de A. Que menos 1 a la menos 1 es igual a menos 1 por la inversa de A, que es igual a menos la inversa de A. ¿Vale? Es invertible. ¿Vale? Sigue siendo invertible. La inversa de menos A. ¿Vale? Luego A más menos A que es igual a la matriz de ceros, en este caso 2 por 2. ¿Vale? Y 0, 2 por 2 no es invertible. Así, A más menos A no pertenece a W. ¿Qué acabamos de ver? Acabamos de ver que hay dos elementos en W cuya suma no pertenece a W. Por lo tanto, W no es un subespacio vectorial. Así, si A menos A pertenecen a W, se tiene que A más menos A no pertenece a W y por lo tanto W no es su espacio vectorial. ¿De acuerdo? Entonces pueden hacerlo a través de lo del cero, que el módulo de la suma no está allí, o la otra manera de hacerlo es pues que tomando dos elementos cuya suma no es un elemento de ese subconjunto. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Profe, entonces W no es un, o sea, no estoy preguntando por el subespacio, sino W no es un espacio vectorial en sí. Exactamente, sí. En sí no es un espacio vectorial porque no tiene módulo. Ah, listo. Ajá. No satisface la propiedad modulativa. Vale. Bien, porque recordemos que subespacio significa satisfacer todas las propiedades, entre ellas tener el módulo. Esa es una de las propiedades para hacer espacio vectorial, tener un módulo. ¿Ok? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Ok, veamos más ejemplos. Consideremos el espacio de polinomios de grado a lo sumo 2, sea V igual a P sub 2. El espacio de polinomios
de grado a lo sumo 2. Recordemos que significa a lo sumo 2, significa menor o igual que 2, ¿vale? Significa el grado del polinomio menor o igual que 2, ¿vale? El grado del polinomio P. Bien, el grado sea a lo sumo 2 significa menor o igual que 2. Voy a escribirlo acá mejor. A lo sumo es menor o igual que 2. ¿Vale? Bien. Y consideremos el siguiente subconjunto. Consideremos el conjunto W igual al conjunto de los P de X que pertenecen a los polinomios de grado a lo sumo 2, tales que P de 0 es igual a 0. Es decir, que al reemplazar en 0 me da 0. ¿Qué significa eso? Que la constante de los polinomios es 0. Veamos. ¿Cómo son los elementos en W? Entonces, sea P de X que pertenece a W. Un polinomio en W, ¿vale? Sea P de X un polinomio en W. Si es un polinomio en W, entonces significa que P de 0 es igual a 0. Bueno, primero. Al ser un elemento de W, significa que es un polinomio de grado 2, entonces el grado de P de X, el grado de P, es menor o igual que 2 y P de 0 es igual a 0. ¿Pero qué significa que el grado sea menor o igual que 2? Significa que tiene la forma ax al cuadrado más bx más c. Esa es la forma para P de x. Tiene esta forma. Y que P de 0 es igual a 0. Pero entonces, ¿qué significa esto? Al reemplazarlo significa que P de 0 sea igual a 0, significa entonces que P de 0 sea igual a 0. Nos quedaría 0 igual a A por 0 al cuadrado más B por 0 más C. Que esto sería igual a 0 más 0 más C, lo que significa que C debe ser igual a 0. Así entonces, ¿qué tenemos? Que si P de X pertenece a W, ¿qué forma tiene? Entonces, es un polinomio de la forma P de X igual a AX al cuadrado más BX más C, donde C es 0. ¿Vale? La constante es 0. Entonces, son todos los polinomios de esa forma. Entonces, todos los polinomios de esa forma están en W. Son los polinomios de grado 2, menor o igual que 2, grado menor o igual que 2, es decir, A puede ser 0, de grado menor o igual que 2, cuya constante es 0. ¿Vale? Bien. Bueno, verifiquemos si es un subespacio vectorial o no. Para verificar si es un subespacio vectorial o no, entonces verifiquemos si, bueno, la primera propiedad, si tiene el módulo de la suma. La segunda, si es cerrado para la suma. Y la tercera, si es cerrado para el producto por escalar. Entonces, veamos si W es subespacio vectorial. Entonces, lo primero que tengo que verificar es que el 0, el vector 0, pertenece a W, ¿vale? Entonces, que el vector 0 pertenezca al W, el módulo de la suma pertenece a W. ¿Cuál es el módulo de la suma para los polinomios? Entonces, el módulo de la suma para los polinomios de grado a lo sumo 2 o para cualquier polinomio es el polinomio constante 0, ¿vale? Y como el grado del polinomio 0 es igual, el grado de una constante es 0,
¿vale? El grado de un polinomio constante es 0, menor o igual que 2, y P de X, y tiene la forma bueno, y mejor, 0 calculado en X igual a 0 es 0, entonces 0 pertenece a W, ¿vale? Entonces, lo que estoy diciendo acá, esto es la expresión grado de P menor o igual que 0. Y esta es la expresión P calculado en 0 es igual a 0. Pero ¿quién es P? P es el polinomio 0, ¿vale? El polinomio 0. Entonces, ya tenemos la primera, el módulo es si está en W. La segunda cosa que tengo que verificar es que W es cerrado para la suma. Entonces, ¿qué tengo que verificar? Dados dos polinomios P y Q que pertenecen a W, quiero verificar que efectivamente P más Q pertenece a W. Eso es lo que queremos verificar, si la suma sigue estando en W, ¿ok? Entonces, veamos. Entonces, como P y Q pertenecen a W, entonces se tiene que el grado de P es menor o igual que 2, el grado de Q es menor o igual que 2, y P en 0 es 0, y Q en 0 es igual a 0, ¿vale? Eso significa que pertenecen a W, ¿ok? ¿Cómo nos quedaría la suma? Entonces, luego, P más Q sigue siendo un polinomio de grado 2. Bueno, ¿eso qué significa? Pues tengo que escribirlo, ¿no? Entonces, significa que pues yo puedo escribir estos polinomios de la forma P de X es, por ejemplo, AX al cuadrado más BX más C más 0, la constante 0, y Q de X tiene la forma, a ver, CX al cuadrado más DX, ¿vale? Luego, la suma P más Q calculado en X, ¿a qué es igual? P más Q calculado en X sería igual a AX al cuadrado más BX más CX al cuadrado más DX, ¿ok? Que esto es igual a A más B X al cuadrado más B más D X al X, ¿vale? Ok, acá me faltó solamente un paso adicional. Entonces sería A más C factor de X al cuadrado. Gracias. A más C. Es igual a P de X más Q de X. ¿Listo? Así, P más Q es tal que el grado de P más Q es menor o igual que 2, ¿no? A y C pueden ser 0. Y P más Q en 0 es igual a, bueno, esto lo puedo ver de dos maneras. P de 0 más Q de 0, que es igual a 0 más 0 igual a 0.
O esto lo podríamos ver, otra opción, podríamos verlo como A más C calculado en 0 cuadrado más B más D por 0 es igual a 0, ¿vale? Cualquiera de las dos. Opción 1, opción 2. Cualquiera de las dos es correcta, cualquiera de las dos, ¿ok? Son dos maneras de hacerlo. Esto es, pues, mejor lo escribo de la siguiente manera. Y P más Q calculado en 0 es igual a dos opciones, ¿vale? Cualquiera de las dos opciones. Lo importante acá es que nos dio que la suma también satisface que es igual a 0, significa que P más Q está en W y así por lo tanto es cerrado para la suma, ¿vale? Entonces, Profe, qué pena, es que tengo una pregunta del ejercicio anterior, del de la matriz invertible. ¿Será que podrías devolver la página, por favor? voy, ok. Momentico. Luego, sí señora, voy. P más Q pertenece a W y así W es cerrado para la suma. Permítanme, terminamos este ejercicio y ya lo hacemos, ¿vale? Luego P más Q pertenece y W es cerrado para la suma. ¿Listo? Hagamos ahora el producto por escalar. Entonces, cerrado, W cerrado para producto por escalar. ¿Qué significa esto? Significa que dado alfa, un número real cualquiera, y P un polinomio en W, entonces quiero verificar si alfa W, perdón, alfa P de X, alfa P, pertenece a W. Bueno, nuevamente. Como P pertenece a W, entonces el grado de P es menor o igual que 2 y P en 0 es igual a 0. De lo que se obtiene entonces que, entonces, P de X, ¿qué forma tiene? Tiene la forma AX cuadrado más BX, ¿vale? Luego, ¿qué es alfa P en X? Alfa PX es alfa P de X, que esto es alfa por AX al cuadrado más BX, que esto es alfa X al cuadrado más alfa BX. Lo que significa que, así entonces nos quedaría que el grado de alfa P es menor o igual que 2 y alfa P de X en 0, alfa P en 0, esto es igual a alfa P en 0. Bueno, puedo hacerlo nuevamente de dos maneras esta parte. Entonces, esto lo puedo hacer de dos maneras. Entonces, por un lado podría ser alfa P de 0, pero alfa P de 0 es 0, entonces esto es alfa por 0, que es igual a 0. Y otra manera de hacerlo es alfa P de 0 es en esta forma, que sería alfa A por 0 al cuadrado más alfa B por 0, que esto es igual a 0. Entonces esta es una opción 1, opción 2. ¿Vale? Lo que significa que es un polinomio de grado 2 en 0 da 0, entonces alfa P de 0 pertenece a W y por lo tanto, de 1, 2 y 3, W es subespacio
vectorial. Hacemos y entonces W es cerrado para el producto preescalar. Bueno, ¿alguna pregunta de este ejercicio? Vale. Miremos entonces el... Profe, sí. ¿Sí? Disculpa, digamos, como X es un número real, alfa no puede ser X en algún caso. No, porque la idea es que X es una variable, alfa es una constante. ¿Qué significa que sea una variable? Que lo que tú dices, puede variar en los números reales y según el valor de alfa, el valor de X, pues tiene ese polinomio. A ver, ¿cuál es de pronto acá la confusión? Cuando hablamos de constantes, es un número fijo, que sí, puede ser un número real, pero es fijo, no se mueve. Cuando hablamos de variables, es un número que se puede mover y se puede mover en los reales. Entonces, si yo escribo alfa X, alfa es un número real, pero es fijo. Eso significa que es 7X, pero siempre es 7, ¿vale? Y X sí puede ser cualquier número real, se está moviendo. X se puede... Lo que pasa es que ese 7 no solamente es 7, puede ser 8, puede ser 50, puede ser cualquier número real, pero es fijo y la que varía es la X, ¿vale? Ahí ya la confusión es entre variables y constantes. ¿Queda un poco más claro? Sí, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta del ejercicio? Vale. Entonces, estaban preguntando por el anterior ejercicio, por el de matrices, ¿sí? Sí, profe. Profe, es que creo que no, o sea, no entiendo bien como el concepto en sí de lo del subespacio vectorial. O sea, digamos, ¿qué implica que las matrices que no son singulares no sean un espacio vectorial? Digamos, si digo que las matrices de 2 por 2 son un conjunto, pues no les voy a decir espacio vectorial porque si no confundo todo. Entonces, digamos que es un conjunto. Y cuando A no es singular, no mentiras. Sí, cuando A es no singular, entonces ese va a ser un subconjunto, pues porque si un subconjunto sigue siendo matriz, 2 por 2. Sí. Entonces, digamos, si yo quiero hacer algún tipo de operación o comparación entre ese subconjunto de cuando A es no singular y digamos cuando A es involutiva. Entonces, si quiero hacer esa comparación entre esos dos subconjuntos, yo no lo puedo hacer porque A es no singular y entonces A no es un espacio vectorial, o sea, las matrices de la forma A pues no son un espacio vectorial, o sea, esa comparación yo no la podría hacer entre esos dos subconjuntos que podrían entenderse como espacios vectoriales. Es que creo que no entiendo muy bien eso. No, a ver, digamos acá esto de que es involutivo no es algo adicional al hecho de si es invertible o no, ¿vale? Pero ahí no le metas lo de involutivo. La idea es, tienes un conjunto que satisface ciertas propiedades. El hecho de ser un espacio vectorial te garantiza cosas, como por ejemplo, es un espacio vectorial efectivamente se comporta como las matrices. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que en matemáticas lo que haces es, lo que hacen los físicos, los químicos, las personas que trabajan en laboratorio y hacen experimentos, pueden trabajar con elementos X. Por ejemplo, en medicina. En medicina ocurre que hay un tipo de objetos, no me acuerdo si son células, algo así, en el organismo, que se comportan como un álgebra. Un álgebra es un conjunto dotado de ciertas operaciones que tienen ciertas propiedades. Entonces, supongamos que una persona encontró que las células del cuerpo satisfacen que es cerrado para la suma, cerrado para el producto. Satisfacen es un espacio vectorial, ¿vale? Se dan cuenta, no, miren, las células están es con una propiedad, con una operación suma y con una operación producto por escalar que definen ahí como sea, porque cierta reacción actúa satisfaciendo esas propiedades, ¿vale?
¿Qué significa? Por ejemplo, el hecho de ser conmutativa. Entonces tienes una primera célula y la otra célula. Si la pones en una posición o la pones en otra y conmutas la posición, no sé. Entonces eso es conmutativo y bueno, como sé. El caso es que el conjunto como tal, dicen, bueno, miren, estos elementos satisfacen que son un espacio vectorial. Entonces, pues, lo que hace ya la persona que está trabajando experimentalmente es no trabajar con esos elementos, sino va y trabaja con un espacio vectorial más sencillo de trabajar, como por ejemplo Rn. Y entonces ya sabe, bueno, entonces esto se me va a comportar, estos elementos me van a comportar como Rn por ser un espacio vectorial. Y yo ya no trabajo con esos elementos que son un poco más complejos, sino trabajo es con Rn, identificando uno a uno un elemento con Rn, ¿vale? Entonces, eso es lo que se hace. Entonces, digámoslo así, tú dices, bueno, ¿para qué me sirve toda esta cosa? Es precisamente, simplemente es que estamos dotando elementos que se comportan de cierta manera, los llamamos espacio vectorial. Si ese conjunto de elementos con ciertas operaciones se comporta de esa manera, yo puedo trabajar de manera más sencilla con un espacio vectorial sencillo y conocido como Rn. Ahora, por ejemplo, campos. Hay muchos campos. Entonces, por ejemplo, hay campos que tienen 3, 4, 5 elementos. Entonces, es más sencillo trabajar con campos más pequeños, con conjuntos que satisfacen ciertas propiedades más pequeños que ponerse a trabajar con los que está trabajando experimentalmente. Entonces, esa es la idea. Acá en este caso, en el caso de matrices y las no singulares, es simplemente eso. Es, bueno, es pensar, bueno, el conjunto de matrices es algo grande, pero específicamente las invertibles satisfacen una propiedad adicional, que es ser invertible. Y el hecho de ser invertible da muchas cosas adicionales. Entonces, si las matrices invertibles fueran un espacio no invertibles, fueran las matrices invertibles fueran un espacio vectorial, eso los dotaría de cierto tipo de cosas adicionales para que alguien pueda trabajar con ellas. Es la idea. ¿Más o menos me voy a entender? No, listo, profe, sí, ya entendí un poco más. Gracias. ¿Sí? ¿Seguro? Bueno. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, alguna vez sí vi algún estudio de esos como de verdad que unas células, yo no me acuerdo qué era, en medicina que se comportaban como una álgebra. Una álgebra es algo así estilo esto. Una álgebra es un conjunto con dos operaciones detadas de ciertas propiedades. Entonces eso les ayuda un montón, eso tiene una teoría atrás que ya está desarrollada y entonces pueden sacar un montón de resultados automáticamente. Es por eso. Bien. Un momentito. Ya, aquí, voy aquí. ¿Alguna otra pregunta? Vale. Hagamos otro ejemplo. Ok. Consideremos las matrices de tamaño n por n. Y el subconjunto de las matrices A, que pertenece a las matrices de tamaño n por n, tales que son simétricas. Ahora pensemos en las matrices simétricas. Entonces, verifiquemos si es o no un subespacio vectorial. Entonces, verifiquemos si las matrices simétricas son o no un subespacio vectorial. Entonces, recordemos qué significa que sea simétrica. Entonces, recordemos que A es simétrica. Significa que la matriz traspuesta es ella misma, ¿vale? Matrices cuadradas, ¿no? Entonces, verifiquemos si es o no es un subespacio vectorial. La primera propiedad, ¿el módulo de la suma pertenece o no? Bueno, ¿quién es el módulo de la suma? Entonces, el módulo de la suma en las matrices n por n es la matriz nula de ceros. ¿De acuerdo? Entonces, es simétrica. Y n por n traspuesta es igual a la matriz n por n. Y así. Y así, la matriz de ceros pertenece a W. ¿Ok?
Entonces, efectivamente, el módulo de la suma está en W. Segunda cosa que deberemos verificar. Cerrado para la suma. W cerrado para la suma. Bueno, ¿qué significa eso? Significa que dados dos elementos en W, es decir, A, B, dos elementos en W, se tiene que, entonces, la suma de A más W pertenece o no a W. Eso es lo que queremos verificar, ¿vale? Pero entonces, ¿qué significa que A y B pertenezcan a W? Entonces, como A y B pertenecen a W, entonces A transpuesto, bueno, A y B son simétricos. ¿Qué significa eso? Significa que A transpuesto es A y B transpuesto es B, ¿vale? Bien. Quiero verificar si A más B pertenece a W. ¿Qué significa que A más B pertenezca a W? Significa verificar que A más B es simétrica, ¿vale? Entonces, tengo que verificar qué significa que A más B pertenezca a W. Verificar que A más B pertenezca a W significa verificar que A más B es simétrica. Pero, ¿qué significa que A más B sea simétrica? Que A más B sea simétrica significa verificar que A más B transpuesta es igual a A más B. ¿Vale? Entonces, veamos. Entonces, ¿qué es A más B transpuesto? Esto es A transpuesto más B transpuesto. Pero como A y B son simétricas, entonces esto es igual a A más B. ¿Por qué razón? Porque A transpuesto es igual a A y B transpuesto es igual a B. ¿De acuerdo? Muy sencillo. Así, A más B es simétrica y por lo tanto W es cerrado para la suma, ¿vale? Ahora tenemos que verificar que W es cerrado para el producto por escalar. ¿Qué significa eso? W cerrado para producto por escalar. Bueno, entonces que W sea cerrado para el producto por escalar, ¿qué significa? Significa que dados alfa, un número real, y A, una matriz en W, entonces alfa A pertenece a W. Eso significa. Cerrado para el producto por escalar significa eso. Que A, si alfa y B, alfa pertenece a los reales y A pertenece a W, perdón, entonces alfa A pertenece a W. Ok. Pero ¿qué significa que alfa A pertenezca a W? Entonces, y que alfa A pertenezca a W, ¿qué significa? Esto significa que ¿qué significa que alfa A pertenezca a W? Que alfa A pertenezca a W significa que alfa A es simétrica. ¿Pero qué significa que alfa A sea simétrica? Significa que alfa A transpuesta es igual a alfa A. Y esta es la pregunta. Veamos.
Bueno, entonces, ¿qué es alfa A transpuesto? Alfa A transpuesto por propiedades, esto es alfa A transpuesto. Pero como A es simétrica, A transpuesta es igual a A, entonces esto es alfa y ya está. Así. Alfa A es simétrica y por lo tanto alfa A pertenece a W, luego W es cerrado para producto por escalar. ¿Vale? Por lo tanto, uno de 1, 2, 3 se tiene que W es subespacio vectorial. ¿Vale? Bien, ¿alguna pregunta? Muy bien. Ahora hagamos más ejemplos. Consideremos, ¿están ahí, chicos? Vale, tenemos las matrices 2 por 2 y un subconjunto W definido de la siguiente manera. Las matrices A, B, C, D que pertenecen a las matrices 2 por 2, tales que A por D es igual a 0. A por D es igual a 0. ¿Ok? Bueno. Entonces, vamos a verificar si es cerrado para la suma y cerrado para el producto por escalar. Entonces, tenemos pues lo siguiente. ¿Qué significa que A por D sea igual a 0? Que A por D sea igual a 0 significa que A es 0 o D es igual a 0. ¿De acuerdo? Es decir, significa que, ¿qué matrices son que tienen esa forma? Es decir, ¿cómo sería una matriz en las matrices en W? Las matrices en W son matrices tales que o tienen la primera entrada 0 o tienen la cuarta entrada 0. Esa forma tiene, ¿de acuerdo? O ambas pueden ser 0, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Si ustedes se dan cuenta, al sumar, si por ejemplo la primera tiene entrada 0, la primera matriz tiene entrada 0, la entrada 1, 1. Es decir, lo que estoy diciendo es lo siguiente. Notemos que se tiene lo siguiente. Tenemos las matrices 1, 0, 0, 0 y 0, 0, 0, 1 pertenecen a W. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque o la primera entrada es 0 o la segunda entrada es 0. ¿De acuerdo? Pero pues hay que escribirlo. ¿Por qué? Para la primera matriz porque se tiene que 1 por 0 es igual a 0 o que es lo mismo 0 por 1 es igual a 0. Esos son elementos de ¿por qué? Porque satisfacen esta propiedad. Pero ¿qué pasa con la suma? Pero hacer la suma 1, 0, 0, 0 más 0, 0, 0, 1. Al hacer la suma se me llenó la diagonal. 1, 0. Ya no son 0 ya no es 0 alguno de los elementos de la diagonal. Es decir, ya no pertenece a W. No pertenece a W. ¿Por qué? Porque se tiene que esa matriz es tal que el producto de los dos elementos de los dos elementos de la diagonal principal es distinto de 0. ¿De acuerdo? Porque 1 por 1
porque 1, 0, 0, 0 es tal que 1 por 1 es distinto de 0. ¿Quién es ese 1 por 1? Esta expresión. ¿Ok? Es distinto de 0. ¿Vale? Lo que acabamos de decir entonces es que no es cerrado para la suma y por lo tanto no es un espacio, no es un subespacio vectorial. ¿Ok? Un momentico que me tocó borrar. A por D es igual a 0. Bien. Por lo tanto, W no es cerrado para la suma y así W no es subespacio vectorial. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Bueno, miremos otro ejemplo. Consideremos el espacio de R3 y el subconjunto de elementos de R3, X, Y, Z, que pertenecen a R3, tales que se tiene que X, Y, Z, ¿qué forma tiene? Tiene la forma 1 más T, 2 menos 3T, T. T que pertenece a los reales. Es decir, esto ustedes ya conocen qué es esto. Esto es una recta en R3, ¿no? W es una recta en R3 con vector director (1 menos 3, 1). ¿De acuerdo? Bien, es una recta, pero es una recta particular. Es una recta que no pasa por el 0, 0, 0. Y al no pasar por el 0, 0, 0, es decir, el punto 0, 0, 0 no está en ese conjunto, no está en W. Luego no tiene el módulo de la suma. ¿Vale? Entonces, vamos a escribirlo. Como 0, 0, 0, que pertenece a R3, es el módulo de la suma en R3. Y 0, 0, 0 no pertenece a W. No pertenece a W. ¿Por qué? Porque supongamos que si pertenece significa que satisface la igualdad. Teniendo 0, 0, 0, si es un elemento de W, significa que satisface esa igualdad. Porque si 0, 0, 0 es igual a 1 más T, 2 menos 3T, T, entonces significa que ¿qué tenemos? Significa que 1 más T es igual a 0. 2 menos 3T es igual a 0 y T es igual a 0. Si T es igual a 0, entonces miren, notemos que de la primera, que T es igual a menos 1, pero de la última, T es igual a 0, lo cual no es posible. T es menos 1 para uno, T es igual a 0 para la otra. No es posible. Así, 0, 0, 0 no pertenece a W, es decir, el módulo de la suma no es un elemento de W, por lo tanto,
W no es subespacio vectorial. Es una recta que no pasa por el 0, 0. W es una recta que no pasa por el punto 0, 0, 0. Entonces, ¿qué rectas sí serían un subespacio vectorial? Las rectas que pasan por el origen son espacios vectoriales, son subespacios vectoriales. Ejemplo, buena observación. Las rectas que pasan por el origen, el punto 0, 0, 0, son espacios o subespacios vectoriales. Ya sea en R2, ya sea en R3. ¿Ok? En R2 o R3. ¿Vale? ¿Alguna pregunta de este ejemplo? Bueno, vamos a hacer más ejemplos. Para este caso, bueno, ¿qué ejemplos vienen? Viene un conjunto de ejemplos bastante largo, que es el siguiente, que es una observación. Entonces voy a hacer dos y los otros los voy a dejar en las diapositivas, acá en el conjunto, las voy a dejar escritas en las hojas para que ustedes las miren. Si tienen alguna pregunta, pues me preguntan por WhatsApp o la próxima clase, ¿vale? Pero pues es muy sencillo. La observación es la siguiente. ¿Alguna pregunta? ¿Están ahí, chicos? Sí, profe. Vale. Entonces la observación es la siguiente. Gracias. Es esto. Sean W1 y W2 subespacios vectoriales de un espacio vectorial V. Sean W1 y W2 subespacios vectoriales de un espacio vectorial V. Tenemos dos subespacios vectoriales. Entonces, me preguntan por lo siguiente. ¿Son espacios vectoriales La pregunta es, ¿son espacios vectoriales quiénes? El siguiente conjunto que me preguntan. Primero, la intersección W1 intersectada W2. Segundo, la intersección. El segundo es la unión W2. El tercero es el producto cartesiano. W1, producto cartesiano W2. La tercera es, bueno, voy a escribir cada una de las definiciones si quieren. Bueno, entonces la intersección, ¿qué es? Son los elementos que están en el conjunto U, tales que U pertenece a W1 y U pertenece a W2. Es decir, está de manera simultánea en los dos conjuntos. El segundo conjunto que me preguntan entonces es W1 unido W2. ¿Cuál es este conjunto? Son los U's tales que U
pertenece a W1 o U pertenece a W2. ¿Cuál es la diferencia entre el I y el O? El I es que ambas son ciertas. Significa ambas cosas, que ambas cosas son ciertas. Es decir, si yo digo voy a jugar y voy a comer, significa que voy a jugar y voy a comer. Ambas cosas las hago. Pero si yo digo o voy a jugar o voy a comer, significa que puedo hacer ambas o puedo hacer alguna de las dos, ¿vale? Puede ser una o ambas. Entonces, una de las dos cosas es cierta o ambas, ¿ok? Tres. El producto cartesiano, recordemos cuál es el producto cartesiano. El producto cartesiano son el conjunto de todas las duplas U, V, tales que la primera entrada pertenece al primer conjunto, U pertenece a W1 y V pertenece a W2. Son duplas, pero note que cada elemento de esa dupla es un vector. Entonces, digámoslo así, pueden pensar en vectores de vectores. Y 4, la suma W1 más W2, que se define simplemente como la suma de los dos elementos, U más V, tales que U pertenece a W1 más V, y V pertenece a W2. ¿Ok? La suma 5 es el complemento ortogonal de un subespacio vectorial. ¿Qué es el complemento ortogonal de un subespacio ortogonal? Un momentito. Ok. ¿Qué es el complemento ortogonal? Esta expresión, complemento ortogonal, es bueno que la tengan muy clara porque la vamos a usar varias veces. Complemento ortogonal. Complemento ortogonal de un subespacio vectorial de Rn. ¿Qué es ese complemento ortogonal? Entonces, sea W un subespacio vectorial de Rn. Ya me dicen de entrada, es un subespacio vectorial. ¿Quién es el complemento ortogonal? El complemento ortogonal, W ortogonal, ¿a qué es igual? Son todos los elementos de Rn tales que son ortogonales a cada elemento de W. U es ortogonal o perpendicular a cada elemento de W, ¿vale? Eso es ser el complemento ortogonal. Esa es la definición de complemento ortogonal de W. De W, ¿vale? Complemento ortogonal de W. ¿Qué significa entonces ese complemento pues ortogonal de W? Pues es todos los elementos U's que pertenecen a Rn, tales que U es ortogonal a W
para cada W en W. Es decir, ¿qué significa que sean ortogonales? Que el producto punto sea 0. Es decir, que U producto punto W es igual a 0 para cada W en W. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el complemento ortogonal? El complemento, tenemos una hoja, digamos, pensemos en R2. Dijimos que cuáles son subespacios vectoriales, las rectas que pasan por el origen. Entonces, por ejemplo, esta recta es un subespacio vectorial. ¿Vale? ¿Cuál sería el complemento ortogonal? El complemento ortogonal son todos los vectores que son ortogonales a los vectores de esa recta. Los vectores de esa recta son pues todos los que van acá. ¿Vale? Todos esos son vectores ortogonales. ¿Cuál sería un complemento ortogonal? Un complemento ortogonal pues sería otra recta formando un ángulo recto. ¿Vale? Ese sería un complemento pues ortogonal. ¿Ok? Pero pues la idea es que para que sean ortogonales a todos, pues tienen que pasar por el origen. ¿Ok? Entonces, ese complemento ortogonal también va a ser un subespacio vectorial. Entonces, hay que verificar verificar cada uno de esos conjuntos, cuáles son y cuáles no son subespacios vectoriales. ¿Vale? Vamos a hacer el primero y los otros, como les digo, lo pueden verificar en las hojas. ¿Alguna pregunta? Entonces, veamos el primero. Entonces, consideremos la suma, la unión, la intersección, perdón. La primera sería la intersección. Entonces, veamos la intersección. Son subespacios vectoriales, no espacios, sino subespacios vectoriales. ¿Ok? Bien, veamos el primero. Empecemos con el primero de todos. Entonces, veamos el primer ejercicio. Entonces, vamos a ver el primero. Entonces, el de la intersección. Entonces, ¿quién es W1 intersectado W2? W1 intersectado W2 son los vectores tales que U pertenece a W1 y U pertenece a W2. ¿Vale? Verifiquemos cada una de las propiedades. ¿Qué es cerrado para la suma? Entonces, cerrado para la suma. Entonces, sería W1 intersectado W2 cerrado para la suma. Entonces, ¿qué significa eso? Sean U, V, que pertenecen a W1 intersectado W2. Quiero verificar que, cerrado para la suma. Bueno, ¿qué significa? Que tenemos dos elementos que pertenecen tengo que verificar, un momentito. ¿Qué tenemos que ver? Que sea cerrado por la suma. Si W, U y V pertenecen a la intersección, entonces tengo que verificar, la pregunta es, si U más V pertenece también a la intersección. Esta es lo que queremos verificar. Cerrado por la suma es si se satisface que si dos elementos están ahí, entonces la suma pertenece ahí. ¿Ok? Bueno, ¿qué significa que U y W pertenezcan a W1 intersectado W2? Si U y V pertenecen a la intersección, significa que U y V pertenecen a W1 y U
V pertenecen a W2, ¿vale? Que ambos elementos pertenecen a W1 y W2. Pero ¿qué pasa? Como W1 y W2 son espacios vectoriales, son subespacios vectoriales, entonces tenemos, reescribiendo, U, V pertenecen a W1 y U, V pertenecen a W2. Como ambos W1 y W2 son subespacios vectoriales, entonces la suma está allí, por ser subespacios vectoriales. Entonces U más V pertenece a W1 y U más V pertenece a W2. ¿Por qué? Porque W1 y W2 son subespacios vectoriales. Luego, al ser subespacios vectoriales, pues son cerrados para la suma. Luego, si pertenece a W1 y pertenece a W2 ese elemento, entonces significa que U más V pertenece a la intersección, a W1 intersecta a W2. Y por lo tanto significa que acabamos de ver que W1 intersecta a W2 es cerrado para la suma. ¿Ok? Hagamos la propiedad del producto por escalar. El producto por escalar, que la intersección W1 intersecta a W2 cerrado para producto por escalar. Cerrado para el producto por escalar. Bueno, pues vamos a hacerlo. Entonces, que sea cerrado para el producto por escalar, ¿qué significa? Entonces, sea alfa un número real y U un elemento de ese espacio que quiero verificar si es cerrado para el producto por escalar. Quiero verificar si esto implica que alfa U pertenezca a ese espacio que quiero verificar si es cerrado para el producto por escalar. Quiero verificar eso. Esto es lo que queremos verificar. ¿Ok? Pero entonces, ¿qué significa? Sea alfa un número real, U que pertenece a W1 intersectado a W2. ¿Vale? Como está en la intersección el U, significa que entonces ese U pertenece a W1 y U pertenece a W2. ¿Ok? Pero como W1 y W2 son espacios vectoriales, entonces alfa U pertenece a W1 y alfa U pertenece a W2 porque W1 y W2 son subespacios vectoriales. Entonces, hacer subespacios vectoriales Hacer subespacios vectoriales son cerrados para el producto por escalar. Son subespacios vectoriales. ¿Vale? Lo que significa que entonces, efectivamente, alfa U pertenece a W1 intersectado W2, porque si están ambos conjuntos, pues está en la intersección. Lo que significa que entonces W1 intersectado W2 es cerrado para producto por escalar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, de 1 y 2 se tiene que W1 intersectado W2 es un subespacio vectorial. Así, W1 intersectado W2 es un subespacio vectorial. ¿Alguna pregunta? Vale, chicos. Entonces, los otros ejercicios los voy a poner acá para completar el texto, para completar el texto,
Estos últimos, estos del 2 al 5, también están solucionados, los pueden ver en este completaré añadiré esas hojas a este PDF, ¿de acuerdo? ¿Preguntas, dudas, comentarios, sugerencias? Señor. Vale, sí, no, ok. La próxima clase empezaremos entonces a hablar ya de combinaciones lineales para hablar de bases de independencia lineal y bases por el estilo, ¿vale? Entonces hablaremos de combinaciones lineales, ¿ok? Ok, chicos, entonces que les vaya bonito. Profe, nos envían los ejercicios por Classroom, ¿sí? Ay, voy a hacerlo de nuevo así, Ah, ok, profe, gracias. para que lo miren. Acá ya están, computador. Ahí ya quedaría, miren el taller 3, tarea 3, taller 3, ahí están todos los ejercicios, vectores, rectas y planos. Ahí pues en el de vectores, rectas y planos el ejercicio 2.5 tiene como una duda porque está mal la escritura, entonces ahí escribo cuál hacer. Y como siempre están las indicaciones hasta el lunes 26 de abril en un solo archivo PDF y pongan su nombre ya sea en el archivo o en las hojas, pero en un único archivo PDF y escrito a mano, ¿ok? Bien, escrito a mano, ya si las personas tienen herramientas digitales para escribir, bueno, pueden usar sus herramientas digitales para escribir, pero sigue estando escrito a mano, ¿vale? Con su mano. Entonces, de una, asignar. La primera tarea. Y esa es la tercera tarea. La tarea 1, el taller 1, que es de matrices, entonces ahí están los puntos para hacer. En matrices y sistemas de ecuaciones lineales, entonces también la asignamos a la misma hora. Y la tarea 2, también que viene el taller 2, que es de determinantes, queda asignadas para entregarlas a la misma hora. ¿Vale, chicos? Ya quedaron las 3 tareas asignadas para que las solucionen y las entreguen a más tardar el lunes a la medianoche. No está la excusa de que no tuve internet, no tuve luz, no tuve... ¿Por qué? Porque pueden hacer esa tarea hasta el domingo, ¿vale? Por si tienen alguna de estas. Si el domingo no tienen internet, me escriben, profe, estoy intentando subir, y el lunes todavía no, pues es diferente, pero pues pueden hacer la tarea de subir y enviar la tarea el domingo, ¿ok? Vale, chicos, que les vaya bonito. ¿Alguna pregunta, duda, comentario, sugerencia?